Universidad de Costa Rica, de la Sur y del Sistema de Estudios de Posgrado, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa redonda, aporte de las áreas de ciencias básicas y sociales a la sociedad costarricense. Agradecemos por su presencia esta mañana en la sede del Sur, en un espacio de reflexión económica que reafirma el compromiso histórico de nuestra universidad con el desarrollo social, científico y cultural del país, y de manera muy especial con el fortalecimiento de las regiones fuera del Valle Central. Saludamos a las autoridades universitarias que nos acompañan y que con su liderazgo hacen posible este encuentro académico. A la Georgina Morera, directora de la sede del Sur de la Universidad de Costa Rica, al doctor Eldon Marín, Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, y al doctor Federico Muñoz Rojas, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos su presencia y el constante respaldo institucional, fortalecimiento de los posgrados UCR en todas las regiones del país. Saludamos también a las personas de la redonda, quienes aportarán reflexiones desde distintas trayectorias académicas y formativas. A Edgardo Fonseca Zúñiga, docente e investigador del Sur. Fernández Garita, docente del programa de posgrado en Administración y Dirección de. Gracias por su disposición a compartir conocimientos, experiencias críticas de nuestra comunidad universitaria. Extendemos un saludo a estudiantes, personal docente, administrativo y a las personas que nos siguen en redes sociales. Esta mesa redonda se enmarca en los esfuerzos del Sistema de Estudios de Posgrado creado en 1970 por visibilizar el impacto que la formación avanzada y la investigación universitaria generan en la sociedad costarricense. Desde las ciencias básicas y las ciencias sociales, los programas de posgrado de la Universidad de Costa Rica con a la generación de conocimiento riguroso, a la crítica y a la formulación de soluciones que inciden directamente en la calidad de la vida de las personas y en el desarrollo total. Este encuentro busca precisamente poner en el centro ese aporte desde la experiencia institucional, la investigación académica y la vida estudiantil. A continuación, les invitamos a observar un video institucional del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica que nos permitirá conocer de manera general su alcance, diversidad y aporte del país. Sabemos que el sistema de estudios de posgrado crece como expresión de una antojadiza o como un acto de improvisación de un grupo de universitarios de hoy, sino que aparece como la materialización de un ente acariciado por quienes, Fundación, Gido la Universidad de Costa Rica. Fernando Durán Ayanegui. No me cabe duda que el sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica ha sido fundamental para el desarrollo del país en los últimos 50 años. La Universidad de Costa Rica dio un salto hacia adelante muy importante con la creación del sistema de estudios de posgrado. El sistema de estudios de posgrado ha incidido en el fortalecimiento de la universidad como una institución cualitativa. Antes no se podía realizar estudios de doctorado en la Universidad de Costa Rica y la gente salía afuera, pero muy poca gente tenía la posibilidad de hacerlo. Para mí, la universidad en realidad se proyecta al país a través del sistema de estudios de posgrado. Los profesionales que se gradúan de los programas de estudios de posgrado han impactado todas las áreas de desarrollo. Ayuden al desarrollo de la región con el conocimiento que tenemos formulado desde la misma Universidad de Costa Rica. Como el posgrado es básicamente investigación o práctica profesional, pero más profunda, eso permite que los graduados tengan más, digamos, más posibilidades de impactar a la carrera en distintas formas. Sentimos orgullo
porque hoy somos el sistema de estudios de posgrado más sólido de la educación pública y privada de este país. El propósito es el de la profundización conocimiento para crear un puente, evita que la investigación, el desarrollo tecnológico y todos los procesos académicos prácticamente puedan proyectarse de manera más impactante, no solamente a la sociedad costarricense, sino al mundo entero. De 1964, un grupo de académicos liderados por el Dr. Jesús Jiménez Porras presentó una propuesta histórica para la Universidad de Costa Rica: la creación de lo que hoy conocemos como el Sistema de Estudios de Posgrado. Este proyecto reflejaba una visión clara del futuro, enfocada en la excelencia académica y el compromiso con el desarrollo de pensamiento original. Los fundadores sabían que este esfuerzo no solo requería un liderazgo transformador, sino también una planificación estratégica a largo plazo, adaptada a las necesidades de la institución y del país. Además, el trabajo interdisciplinario de expertos de diversas áreas resaltó la importancia de la colaboración como motor de grandes avances. Con un enfoque en la investigación de alto nivel, internacional y flexibilidad académica, este sistema va a formar a los futuros líderes y pensadores. Hoy, 50 años después, podemos ver cómo ese sueño se consolidó y ha impactado no solo a la universidad, sino a la sociedad estadounidense y más allá. El 4 de marzo de 1975 se inaugura el sistema de estudios que nace a partir de aquella idea de graduados visualizada por un grupo de académicos con trayectoria y vasta experiencia en los ámbitos de la investigación y la docencia. Mi trabajo final de graduación de la maestría en alimentos se enfocó en apoyar mediante la evaluación de las medidas de control en el banco de leche humana del Hospital de las Mujeres. Eso es que salva las vidas de los neonatos que están en unidades de cuidados intensivos. Esta investigación tiene principales. Uno es la ecología espacial de una serpiente y la otra es cómo esa ecología, programas de conservación enfocados en datos. Bueno, las serpientes son depredadores, topes en sus ecosistemas que nos ayudan a controlar poblaciones de roedores, poblaciones de murciélagos, poblaciones de otros animales que sin estas serpientes generarían un desequilibrio. Y bueno, la UCR es una de las instituciones que le permite a los estudiantes, digamos, un enfoque en parte de la conservación de este país. ¿Para qué? Para poder seguir sanos, para poder seguir manteniendo el turismo que hay en el país, para poder seguir teniendo todas las especies de nuestros ecosistemas de una forma sana y viable. Haber obtenido un posgrado en gerencia agroempresarial en la Universidad de Costa Rica me permite aportar significativamente al sector agroindustrial costarricense. Desde mi posición, yo lidero áreas estratégicas en una empresa que se dedica a transformar NACS. Esto me permite agregar valor al sector agrícola del país, incentivar a la creación de buenas prácticas en el sector, además de producir productos de muy buena calidad para los consumidores. Específicamente, yo me desempeño como gerente de operaciones, así que lidero el equipo de producción, de mantenimiento, de salud ocupacional y de planificación de la demanda. Desde mi perspectiva, el posgrado, el haber obtenido el título, es un pilar fundamental de mi trayectoria profesional porque me permite liderar estos equipos de forma que aportamos a la competitividad de la empresa y hemos dado muchos procesos. Y esta competitividad de la empresa ayuda a fortalecer la sostenibilidad del sector agroindustrial en el país, específicamente en la zona de Sarapiquí. Siguiendo el camino trazado en el siglo pasado, el sistema de estudio de la Universidad de Costa Rica continúa siendo un faro de conocimiento y excelencia, un referente nacional y regional en la actualización profesional. Con una oferta académica innovadora y sostenible, evolucionamos al ritmo de una sociedad en constante cambio. Seguimos avanzando con el firme compromiso de transformar e impactar
el desarrollo económico, social y cultural de nuestra región. Bueno, ahora seguidamente escuchar las palabras de la magíster Georgina Morera Quesada, directora de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por acudir a la historia. Muy buenos días a a don Eldon Cadwell, decano del CEP, del Sistema de Estudios de Posgrados, a don Federico Muñoz, decano de la Facultad de Ciencias, a don Alex Fernández, docente del posgrado de Administración de Empresas, a Edgardo, que hoy también nos acompaña con una participación muy activa, investigador y docente de acá de la sede del sur, Viviana Fallas, muchos de los esfuerzos para esta Diana, de verdad que muchísimas gracias, sin ellas habría sido posible concretar este encuentro y este espacio de información. Yo recuerdo cuando yo estaba en proceso de formación universitaria, ¿verdad? Que empezaba talleres, dice un compañero mío, a tener como mayor vigencia, ¿verdad? Y mayor conocimiento de la existencia de los posgrados. Y en ese momento no teníamos como tanta claridad, ¿verdad? ¿Qué significaba, por lo menos uno como estudiante universitario, qué significaba el tener una maestría o el tener un posgrado? Los doctorados incluso también eran como que estaba en desarrollo y en formalización dentro de la universidad, y a nivel de grado no era algo tan conocido. Este espacio me parece valiosísimo. Yo quiero felicitar de verdad a don Eldon el que estén tratando de llevar información sobre significan los posgrados, por qué son importantes, porque cuando estamos en la universitaria tenemos que tener la ambición y la visión de pensar hacia dónde queremos especializarnos, hacia dónde queremos impactar en nuestro ejercicio profesional. Y ahora en el video a ver, ¿verdad? Cómo el generar o el estar en un proceso o lograr un posgrado nos da las herramientas, el conocimiento, la visión, la experticia, ¿verdad? Que nos permita impactar, desarrollar acciones que cambien los lugares donde nosotros estamos, que demos aportes para el desarrollo de una región, que demos aportes en el ámbito de la educación, del arte, de los diferentes espacios de desarrollo de la academia, desarrollo del conocimiento, que precisamente esa es una de las grandes importancias de los estudios de posgrado, precisamente porque nos va haciendo especialistas en algo, nos va a personas con un conocimiento mucho más profundo de áreas en las cuales nosotros queremos intervenir o en las cuales nosotros queremos dejar una huella, ojalá muy profunda. El estudio del grado, ¿verdad? Nos da las bases generales para precisamente desarrollarnos como profesionales, pero los posgrados profundizan de una manera muy significativa en diferentes ámbitos. Entonces, realmente yo felicito a los profesores, a las profesoras que han hecho un esfuerzo, ¿verdad?, para estar aquí. Ustedes como estudiantes a informar, que quieran entender y incluso ir visualizando cuáles son oportunidades de desarrollo de posgrados que podríamos desarrollar, incluso dentro de la misma, pero sino también espacios de posgrados o oportunidades de posgrados que ustedes pueden ir buscando en su proceso de formación profesional. Para nosotros acá en la sede del sur, don Eldon y compañeros, realmente es muy importante la presencia de ustedes, de esta actividad. Ahora estábamos hablando que estamos visualizando desde la sede del sur en el campo de posgrados. Yo creo que este es un punto medular de arranque. Aunque hemos hecho algunos esfuerzos, queda mucho camino por recorrer, muchos desafíos, y creo que la rigurosidad y el empeño que ustedes han puesto para que esta actividad se concrete nos dice que hay mucho que hacer y muchas oportunidades, y que hay voluntades mirando hacia la misma ruta
para que de verdad sea un tema también en el que acá en la sede del sur podamos fortalecer, traer posgrados y dar oportunidades también a nuestros estudiantes de que aquí mismo en la zona encontrar en este sentido. Esto a poner atención, ¿verdad? A tener participación, no se vayan con preguntas, no se vayan con dudas, no se vayan con inquietudes. Realmente este es un espacio que se ha traído acá con mucho empeño, ¿verdad? Para que de verdad la información llegue a cada una y a cada uno de ustedes. Reitero el agradecimiento a vos, Diana, de verdad, por todo el esfuerzo y a ustedes también por hacer que este espacio pues sea de provecho. Muy buenos días y ojalá aprovechemos mucho espacio. Palabras y por el constante apoyo al desarrollo académico del posgrado en la región sur del país. Ahora continuamos con las palabras del doctor Eldon Cadwell, decano del Sistema de Estudios de Posgrado, quien nos dedicará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Me siento realmente muy honrado, verdaderamente muy bienvenidos en esta hora y verdaderamente el agradecimiento por esa bienvenida, por esta acogida, este, y honrado también porque vamos a tocar un tema que yo sé que de repente nos puede dar algunos tips, algunas informaciones y también motivaciones para que podamos abrir ciertas puertas de oportunidad o que desde ya, porque veo estudiantes de grado, también así como profesores, para que vayamos pensando en un futuro muy cercano, de repente ir tomando decisión como digo yo, siempre abrir algunas puertas. Yo quisiera agradecer a la magistra Georgina Morera, directora de la sede del sur, de la universidad, que nos ha acogido de esta manera. Y bueno, ahora en sus palabras, de repente es porque, bueno, estoy viniendo y no conozco bien ciertas cosas, pero no aplaudimos esas palabras. Yo quisiera solicitar un caluroso aplauso de agradecimiento y de beneplácito por palabras tan amables y también tan ciertas. También al doctor Federico Muñoz, quien es decano de la Facultad de Ciencias de la universidad y nos va a acompañar como participante en la mesa. Muchísimas gracias. También tendremos en la mesa a don Edgardo Fonseca Zúñiga, muchas gracias, docente investigador aquí en la sede. También a don Alex Fernández Garita. Tuvimos ahí un viaje bastante interesante de 7 horas, don Alex, ¿verdad? Conocimos lugares recónditos que yo al menos no conocía, nos venimos por la Gamba. Ahí, está bonito y meneado el camino, pero súper bien porque ese atajo nos ahorró muchísimo tiempo y pudimos llegar para estar aquí, por lo menos un poquito más dormiditos, ¿verdad? Muchas gracias, don Alex, quien es docente del programa de posgrado de administración. eh, y sobre todo, pues darle el agradecimiento y saludo caluroso a nuestros estudiantes, nuestra misión como universidad, a las nuevas generaciones como sociedad, a docentes y personal administrativo quien hacen posible que la Universidad de Costa Rica pueda cumplir esa misión y cada día impactar muchísimo más. Bueno, no quisiera aburrirles mucho con muchas palabras, porque creo que en el conversatorio vamos a abordar temas bastante interesantes y de mucho interés, pero quisiera tal vez puntualizar en tres aspectos sobre lo que es posgrados para la Universidad de Costa Rica y sobre todo posgrados para el país. Eh, en dos sentidos y rápidamente. En lo que es pertinencia y en lo que es sostenibilidad. Solo en esos dos elementos. Pertinencia. A esto me refiero a que la gran pregunta de ¿para qué un posgrado? ¿O para qué posgrados? ¿Tiene sentido?
la inversión que se hace en posgrados nos da un valor social. ¿Vale la pena? Bueno, la respuesta podría ser muy obvia, pero lo que no es tan obvio es cómo hacerlo y cómo proyectarlo. Es interesante que las primeras ideas de trabajar en posgrados tuvieron allá, inclusive con la fundación de nuestra universidad, vamos a decir que en los años 50. 10 años después, a mediados de los 60, como ahorita vimos en el video, se plantea ya posgrados como una posibilidad y una visión futura, en ese momento lo que se llamaba como una escuela de graduados. Y no es sino hasta mediados de los 70 que realmente se concreta la idea, se da financiamiento y arranca el gran camino y la gran proyección, en este caso de la Universidad de Costa Rica y del país, en posgrados. Entonces estamos hablando de 30 años, desde una primera idea hasta que realmente se concretó. Y aquí entonces me llama la atención una alegoría que alguna vez escuché, tal vez ustedes han escuchado, que es la alegoría, la fábula del bambú. Resulta que esto yo no lo sabía, pero ustedes tal vez lo saben más que yo. Cuando vamos a producir bambú, o se va a sembrar bambú, pues se planta las semillas, se cuida alrededor de un año aquella semilla de aquella plantación, pero resulta que durante un año no pasa absolutamente nada. Es que no se ve, pero nada moverse ahí donde está sembrado el bambú. Al segundo año, bueno, ya al segundo año se cuida con otras formas, pero nada también. Al tercer año, nada también. Cuarto año, ya se va asomando por ahí unas hojitas, unos tallitos se van asomando. Algo ya se va viendo, pero pasa un año completo y no mucha cosa. Quinto año, nada. Hasta después del quinto año, y de forma muy vertiginosa, comienza a crecer aquel bambú y ya comienza usted a cortar y más bien crece rapidísimo y se extiende y más bien ya no hay cómo pararlo. Bien, eso lo que nos dice es que las grandes cosas y los grandes propósitos muchas veces requieren paciencia, pero paciencia con visión estratégica. A mí se me hace que entonces posgrado ha sido como bambú. Tardó en sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, pero con una visión clara de lo que se quería. Y ese bambú ahorita ha dado tremendos frutos desde 50 años para acá. ¿Y por qué? Porque realmente este bambú es necesario para nuestra sociedad y así fue visualizado desde el principio. La forma que se impacta desde la profundización del conocimiento, desde encontrar puntos de desarrollo de ese conocimiento para impactar positivamente en la sociedad y por otro lado proyectar esos saberes hacia el bienestar de las personas, especialmente a las personas que hay que darles mayores oportunidades, abrir mayor cantidad de puertas y es nuestra misión social, definitivamente es lo que da el sentido de pertinencia a contar con posgrados. Y lo vemos en la mayoría de los países y en universidades de alto prestigio que no pueden potenciar del todo, con toda su fortaleza, como la plantación de bambú, ese conocimiento que pueden generar y las oportunidades, si no cuentan con esas puertas abiertas, ya no solamente para que el país crezca, sino para que se pueda hacer de forma colaborativa con otras regiones en el mundo y con a nivel internacional en propósitos comunes. Es decir, yo siempre he dicho que las oportunidades no se planifican, pero hay que estar preparado para tener la posibilidad de aprovechar esas oportunidades. Y definitivamente, posgrado se convierte aquí y a nivel mundial en una gran puerta de oportunidad, tanto para la institución como para las personas. Todavía hoy me preguntan personas y así, bastante jóvenes como tenemos aquí, y que ya van proyectándose hacia el futuro, profe, y vale la pena sacar una especialidad, vale la pena una maestría y buscando un poco de ese consejo. Y verdaderamente yo puedo decir, piense el mejor momento
y cómo lo van a hacer, pero no pierda ese propósito, porque definitivamente sí, y sí que vale la pena y mucho. Y ahorita en el conversatorio probablemente vamos a poder profundizar más en ese aspecto. Y así es en todo lo que podemos vivir. El segundo punto que quiero tocar, después de decir, bueno, pertinencia total, sin lugar a dudas. Y más bien tenemos que hacerlo cada día más, de forma más innovadora, más impactante, abordando nuevos campos y más, cada vez más vinculado con nuestra sociedad. Pero por otro lado, la sostenibilidad. Tenemos que hacerlo de forma sostenible. Y ya no solamente en el concepto que todos manejamos de sostenibilidad en la triada, ¿verdad? La triada social, la triada económica y la triada ambiental, sino que con un impacto también sostenible a lo largo del tiempo. Y hoy que estamos viviendo momentos en donde existen siempre las mismas preguntas de, bueno, lo que invierte el país por medio del FES, ¿es pertinente, no es pertinente? ¿Tiene impacto, no tiene impacto? Bueno, la pregunta no debería no debería ser si lo tiene o no lo tiene. La pregunta debería decir cómo lo podemos multiplicar cada vez más. Y es un asunto de productividad, es un asunto de valor y es tomar cada colón invertido para que produzca mucho más como el bambú. Pero no es decir, ah, bueno, como todavía el bambú no crece tanto, entonces no, entonces vamos a cortar al 50 o el 30 porque no tiene el valor. No, más bien hay que tener la visión país, la visión región, la visión impacto para abrir cada vez muchas más puertas a muchas más personas. Entonces, el tema no es el cuánto. El cuánto está claro que tenemos que invertir cada día más, pero sí con una visión de valor social, con una visión de impacto, con una visión de hacer crecer ese impacto como el bambú y definitivamente esa es la senda que se ha tomado en estos últimos 50 años y es la senda que se deben tomar proyectado, ojalá, para los próximos 50 años. Muchísimas gracias. Dije que no iba a hablar mucho, pero por lo menos nos queda este mensaje de la pertinencia y la sostenibilidad como puntos clave para que el posgrado sea lo que debe ser como puerta de oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cadwell, por sus palabras y por el liderazgo que ejerce frente al sistema de estudios de posgrado, fortaleciendo la investigación, la formación avanzada y el compromiso social de la Universidad de Costa Rica. En este momento damos inicio formal a esta mesa redonda, concebida como un espacio de diálogo académico plural, abierto y respetuoso. El sistema de estudios de posgrado es hoy el sistema de posgrado más sólido del país y de Centroamérica, con una oferta académica que abarca artes y letras, ciencias agroalimentarias, ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias sociales e ingenierías. Desde estas áreas, el posgrado se consolida como un semillero fundamental de la investigación, capaz de generar conocimiento que transforma la sociedad y responde a los desafíos nacionales y regionales. Procedemos a presentar a las personas participantes de esta mesa redonda. Al doctor Federico Muñoz Rojas, por favor, pasa adelante. Él es el decano de la Facultad de Ciencias y profesor asociado en la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, doctor en Ciencia de Materiales por la Universidad de Alicante, se especializa en física computacional de materia condensada, ha liderado proyectos internacionales como el equipo costarricense de colaboración CERN-LHCb y ha sido investigador visitante en Corea e Italia. Su trabajo se enfoca en simulaciones cuánticas, transporte electrónico y nanotecnología. Además, ha dirigido tesis de posgrado y cuenta con una sólida trayectoria en publicaciones científicas de alto impacto. El señor Edgar Fonseca Zúñiga es docente e investigador de la sede regional del sur de la Universidad de Costa Rica, bachiller en enseñanza de estudios sociales y la educación cívica, bachiller y licenciado en historia
y estudiante de la Maestría Centroamericana en Historia, todos estos anteriores de la UCR. Ha sido investigador principal en 7 proyectos de investigación adscritos a la Vicerrectoría de Investigación. 2 de ellos fueron ganadores del Fondo Especial de Estímulo a la Investigación, modalidad sedes regionales. Sus líneas de investigación son Historia Cultural, Historia de la Educación e Historia Política de Centroamérica. Ha publicado en revistas especializadas de México, Colombia y Costa Rica y participado en congresos y coloquios organizados en Costa Rica, México, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá. El señor Alex Fernández Garita, docente del programa de posgrado en Administración y Dirección de Empresas. Es profesional en el área de recursos humanos con una sólida trayectoria regional en liderazgo estratégico, desarrollo organizacional y gestión del talento en entornos multiculturales. Es magíster en Administración de Empresas con concentración en Global Management por la Universidad de Reggio Montana. Magíster en Psicología Organizacional por la Universidad de Costa Rica y licenciado en Psicología. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en Administración de Empresas con Aiden University. Se desempeña como director de Recursos Humanos y Programas Globales en Terumo Blood and Cell Technologies y cuenta con más de 20 años de experiencia en compañías multinacionales como Johnson & Johnson y Siemens, liderando estrategias de talento, transformación organizacional y programas regionales de alto impacto en América Latina. Ha gestionado iniciativas enfocadas en la experiencia del empleado, responsabilidad social corporativa y desarrollo de liderazgo que han impactado a miles de colaboradores y comunidades en la región. Además, es docente en programas de MBA y posgrado en diversas universidades y actualmente se desempeña como profesor en el PADE, donde imparte el curso de toma de decisiones y ética, contribuyendo a la formación de líderes con criterio ético y pensamiento estratégico. A partir de estas trayectorias, abrimos el diálogo en torno a los aportes concretos de las ciencias básicas y ciencias sociales que se realizan en el posgrado y que aportan a la sociedad costarricense, con énfasis en su impacto académico, social y territorial. Invitamos al doctor Cadwell como moderador de esta mesa redonda. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer contar con este panel para conversar sobre aporte de las áreas, en este caso ciencias básicas y sociales, a la sociedad costarricense. Y claro, desde la perspectiva, podemos hablar de pregrado y grado, pero también, más que nada, desde la perspectiva de lo que significa el posgrado y su aporte en estas áreas. Yo quisiera, para ubicación de todas las personas que estamos por acá, a ver si me pueden dar una opinión o una comprensión personal, tal vez de su parte, de lo que es las ciencias básicas y lo que son las ciencias sociales en términos generales, porque muchas veces uno ve comunicaciones y ve la forma en que se trata inclusive en medios y parece haber como demasiado, digamos, diferentes formas de visualizarlo, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos comenzar con don Alex. ¿Usted cómo ve las ciencias sociales? Bueno, usted está más en el ámbito de las ciencias económicas, dentro de las ciencias sociales. ¿Cuál sería su comprensión? ¿Cómo podemos entender ese campo? Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al Sistema de Estudios de Posgrado y también a la sede por esta bienvenida, de tener la oportunidad de compartir con ustedes. También un saludo a mis colegas acá. Para mí las ciencias sociales es una caja de herramientas, ¿verdad?, que tenemos nosotros para poder impactar desde distintos sitios donde estamos. No hablando de sitios más que
sitios regionales o sitios físicos, dónde estamos hoy, a qué nos dedicamos o dónde vamos a estar el día de mañana. Entonces, desde mi experiencia, no solamente como docente, sino también como estudiante, las ciencias sociales es eso, es la posibilidad de tener una serie de recursos de distintas áreas para poder llegar a impactar, y hablando un poco lo que decía don Eldon, el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Esa visión a largo plazo que tenemos que tener nosotros como seres humanos y que muchas veces lastimosamente no la tenemos. Vemos más el inmediato. Y yo creo que eso es algo que desde las ciencias sociales podemos trabajar muchísimo, el cómo nosotros impactamos con estas herramientas a largo plazo donde estamos hoy. Sí, sí, adelante. Bueno, también darle los buenos días y agradecerle la presencia del público aquí en el auditorio. Y bueno, nada más quería agregar una cosita, me parece interesante tal vez como equilibrar, digamos, estar a la par de dos grandes experimentados docentes académicos como ustedes. Yo me siento así como un poquito pequeñito, Jamás. digamos, decir que yo soy investigador cuando oigo esos currículos. No te prepares, así que por ahí no. Entonces, digamos, agradezco eso No te preocupes, Edgardo. porque, bueno, muchas gracias, porque me parece también muy enriquecedor, digamos, ver la experiencia ya, digamos, que ustedes han acumulado, como digamos, uno que apenas está dando los primeros pasitos, entonces está muy interesante ver también ese horizonte de expectativa que tiene uno, entonces también quería como agradecer eso. Bueno, las ciencias sociales me gustaría definirlas a partir de lo que dice un historiador francés, Marc Bloch, que Bloch habla de que es el estudio de los hechos humanos en sociedad. Marc Bloch coloca una analogía a la hora de hablar de la historia, pero me parece que se puede extender a todas las ciencias sociales, que dice que tiene que ser, la historia tiene que ser como el ogro, como el polifemo, que busca la carne humana, que a la hora de estudiar un hecho tiene que estar lo humano en ese hecho para poder comprenderlo. Entonces, yo definiría así las ciencias humanas, perdón, las ciencias sociales, que de hecho antes se llamaban ciencias humanas, esta lógica del estudio de los hechos humanos. ¿Y para qué sirven? Ahí bueno, me gustaría también citar a otro historiador, a Schipola, un historiador catalán, que él habla de que de ahí, las ciencias sociales nos sirven para leer el periódico de hoy, para comprender qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, bueno, en mis clases ha ocurrido mucho, digamos, estamos viendo historia del Islam y bueno, ¿qué es el estrecho de Hormuz? Ya yo les digo de eso está de moda. Es algo que tenemos en nuestro vocabulario desde hace 2 semanas. O por ejemplo, ¿qué es un ayatola? Es algo que se puso hace 2 semanas en nuestro vocabulario. Entonces, bueno, queda perfecto estudiar ese fenómeno que lo estamos viendo en este momento con los chicos de Historia de la Cultura. Entonces, yo siento que es justamente esa ayuda, ese insumo para poder comprender la actualidad, que el conocimiento científico que generamos con las ciencias sociales justamente es una herramienta para eso. Muchísimas gracias, Edgardo. Entonces, con lo que dijiste, es muy importante la ciencia social en términos de comprender el ser y el convivir del ser humano a nivel general. Algo así sería. Exactamente, porque justamente, bueno, hay un libro del profesor Mauricio Mengíbar que resume muy bien qué es la historia, y a mí me encanta cuando habla de eso, de los hechos humanos en sociedad, y es la lógica de que es completamente imposible registrar, documentar algún hecho aislado, porque los individuos no actúan solos, sino se genera siempre el hecho en sociedad. Entonces las ciencias sociales justamente nos ayudan a entender esos hechos y a partir de ahí generar insumos para políticas públicas, para entender la actualidad, etcétera. Excelente. Después vamos a retomar algo de esos temas. Don Federico, ¿cómo visualiza usted a las ciencias básicas? Puedes hablar también de ciencias sociales, por supuesto, Sí, pero ¿cómo podemos entender a las ciencias básicas? Bueno, voy a hablar de lo que yo sé. Bueno, bienvenidos a todos y todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. No me voy a meter con sociales, ya es muy complejo para mí, créanme. Mejor busco mi historiador favorito para que me facilite los conceptos cuando no los tengo claros. Bueno, en la Facultad de Ciencias somos 5 carreras, parte del conocimiento humano, lo que es biología, geología, física, mate y química. Y lo que buscamos más que todo son preguntas fundamentales hacia la naturaleza. Estudiamos la naturaleza desde la partícula subatómica más pequeña que se puede fabricar en el CERN, que es lo que conocemos hoy día,
hasta el cosmos, pasando por todo en medio, ¿verdad? Llegando hasta la cosmología. Un día dice, confundí a un astrofísico con un cosmólogo y me dijo, no, no somos lo mismo. Y tienen sus matices también en esas escalas. Entonces pasamos por todo lo del medio, desde la parte de los seres vivos con la biología, la parte de la geotecnia, del vulcanismo, la sismología, en geología, la química, que para mí sigue siendo magia. O sea, estos son los alquimistas de hoy día, ¿verdad? Los herederos de la alquimia, donde mezclan elementos y salen medicinas, salen compuestos, salen materiales. Luego de me quedó muy claro una vez un día que un profesor de geología nos dijo, es que tan importante es la geología que lo que no cosechamos, lo extraemos. Entonces es igual de importante. Nada de lo que tenemos aquí, si no fue cosechado como la madera, es concreto. O si no es plástico que lo hicieron los químicos. Entonces de aquí para atrás nos encargamos de responder esas preguntas básicas a veces que han tardado a lo largo de generaciones, de cientos de generaciones, como por ejemplo, ¿de qué estamos hechos? En un momento los griegos dijeron, eso es fácil, agua, fuego, aire, tierra. Después llegamos a 1600, 1700, 800 con las tablas periódicas y luego con la física de partículas vamos más profundo y todavía no sabemos de qué estamos hechos. Y yo no espero llegar al final de esa respuesta, pero no es por eso que lo hacemos. Es por el camino que nos lleva a través de eso. Por ejemplo, algo también, cuando se empezó a estudiar el electrón, bien que mal estaban desde el tiempo de los griegos también con el ámbar y con la lana para generar electricidad estática, pero de pasar de saber de que eso es electricidad estática, que son electrones, y que me va a servir para tener un teléfono, para conectarme por internet, pasaron 2000, 3000 años. Entonces, sí, en física, en ciencias, geología, mate, todo esto, a veces parece que no tiene ninguna aplicación, pero no es por eso que lo hacemos. Esto es para las siguientes generaciones y también, igual que en sociales, tenemos que heredar todo este conocimiento que se ha venido acumulando durante miles de años. Y nosotros somos los albaceas de eso y de nuestro mayor, ¿cómo se llama? Objetivo es pasar ese conocimiento a la siguiente generación para que no se pierda y no vayamos para atrás. ¿Verdad? Así es como yo vería la parte de ciencias, que yo creo que cobija parte del sentimiento en sociales de todas maneras y más del conocimiento humano. Y Federico, ya que estás tocando ahí ese tema, muchas veces me encuentro digamos, en sitios de discusión, etcétera, y especialmente las generaciones nuevas, de repente a veces tienen la siguiente pregunta. Vamos a ver, ciencias básicas, ciencias sociales, perfecto, pero los dos son ciencias. ¿Cómo se percibe entonces esto de que son ciencias las dos y cómo se hace ciencia en las dos? Porque de repente cuando vemos periódicos y vemos medios, cuando se habla de científico, casi que solo se piensa en las ciencias básicas como lo has mencionado, ¿verdad? La gente se imagina, qué sé yo, aquella persona con una gabacha blanca y con el pelo alborotado como el de Einstein, y ese es digamos, la imagen de científico o científica. Pero realmente, ¿a qué nos referimos de que las dos son ciencias? Ciencia social y ciencia básica. ¿Cómo sería tu comprensión? Comenzamos con las básicas, la típica. Pucha, pues ser científico social para mí es de las cosas más difíciles. Tienen que plantear desde su propio lenguaje de cómo van a estudiar, cuáles los métodos que van a utilizar, describirlo muy fácilmente. Para mí son 4 ecuaciones. La matemática ya me lo resuelve. Un montón de cosas. Puedo plantear 4 ideas en 3 teoremas y explicar bien qué es lo que yo quiero hacer a partir de ahí, o mi modelación o mi marco teórico para lo que yo vaya a hacer en investigación. Cuando yo veo una tesis de ciencias sociales, que me he tenido que leer una que otra, pucha, es que tienen que inventarse su propia mate desde cero. Y es eso lo que me parece lo más complicado, que tal vez a veces no tenemos ese balance entre qué tanto trabajo se hace en un lado y en otro para llegar a un objetivo de este calibre. Y eso es lo que yo veo mayor diferencia. Y luego me decía, ¿cómo se llaman colegas? Es que, ¿qué importancia tiene estudiar una tribu de 20 personas metido en la montaña? Si no es una mayoría, no son millones, no, ¿verdad? Pero aún así hay que estudiarlos porque son igual de importantes. Y aún así los estudio hoy y los vuelvo a estudiar 15 días después, ya no son los mismos, a pesar de que son las mismas personas. Entonces es un experimento escurridizo que siempre está cambiando y están teniendo fotos del momento. En cambio, en física, a pesar de que hay loqueras ahí abajo en el mundo subatómico y hay cosas que todavía no entendemos, es muy predecible y se puede pronosticar y es sencillo. En ciencias sociales no.
Y ese es el mayor reto que yo veo, que más bien tenemos que aprender mucho de ustedes porque ya hay que, que enfrentar los problemas con otra mirada, ¿verdad? Además, pero para mí tiene igual de mérito llamarse científico social que científico básico, o como quieran llamarse, ¿verdad? En ese sentido, el trabajo es igual de arduo, igual de satisfactorio, y yo creo que igual que Edgardo es el camino, lo que uno disfruta. Usted es científica, Sí. digamos, en todas las áreas. A veces el resultado es que no hay conclusión, o no, se llegó que era contrario a la hipótesis, pero no es por eso que llegamos ahí a eso, no es porque queremos un Nobel, por ejemplo, y el que llega a buscar el Nobel no lo encuentra. Eso es como la piedra filosofal de Harry Potter. No lo estoy buscando y ahí llega, ¿verdad? Pero entonces es porque estoy disfrutando ese camino. Y parte, bueno, esto era lo que venía, parte de ese camino es el posgrado, ¿verdad? Terminar el pregrado y decir al posgrado, ahora sí quiero llegar a empujar el conocimiento humano, que es eso lo que estoy empujando desde cualquier área, 1 milímetro más en esa gran frontera que tenemos. Y ese conocimiento parece que va a ser muy poquito, que no vamos a cambiar el mundo, pero créanme, sí hace cambio, y hace cambio a lo largo de generaciones, y por eso no hay que dejar de estudiar y hacer la parte de investigación, que es lo que hacemos en posgrado. Claro, que entonces, ¿qué significa ser científico en ciencias sociales? ¿Cómo lo es? Eso es interesante porque hay que recordar que estas divisiones son positivistas del siglo XIX. Ahí me poco histórico, ¿ah? Porque la noción de ciencia como conocimiento antes de la modernidad era un todo. Y siempre recuerdo a un profesor el que nos daba, David Sánchez, en un curso de filosofía moderna, que él, por ejemplo, nos ponía como un ejemplo de esto, leer el Leviatán de Hobbes, que es un libro acerca de ciencia política, la modernidad de la política, el Leviatán, pero Hobbes empieza explicando cómo está conformado el universo. Hoy lo tengo claro, por ejemplo, con un texto medieval de Al-Farabi, es un filósofo de la Edad Media que escribió en lengua árabe. Es lo mismo. Al-Farabi tiene un texto de la ciudad ideal, o sea, un texto político, moral, pero Al-Farabi empieza las esferas del universo, el orden jerárquico del universo, porque Al-Farabi lo que busca es observar cómo ese orden jerárquico se refleja en el orden social. Entonces, digamos, esas divisiones, cuando la ciencia empieza, los niveles de hiperespecialización que tiene en la actualidad, es cuando se empiezan a forjar. Pero es interesante leer cómo cuando todo esto inició, se observaba el conocimiento como uno solo. Porque, por ejemplo, ahora Federico decía algo interesantísimo respecto a de qué estamos hechos, esa pregunta existencial. La ciencia, la biología, la química puede dar una respuesta, pero también la filosofía o la historia nos puede dar otra y las podemos complementar. Entonces siento que, si bien obviamente necesitamos una especialización para poder decir con autoridad algo sobre algo, porque quien dice mucho sobre todo no dice nada sobre nada, digamos, la especialización es fundamental para poder crear ese conocimiento válido, nuevo sobre un objeto de estudio, que es, bueno, la definición de ciencia que trabajamos, pero sí es muy importante siempre ver el patio del vecino, como decía Rodrigo Facio, para estar ahí citando a las autoridades universitarias, aquello siempre fijar ver el patio del vecino, a ver qué es lo que otros campus que no son el mío, pero de repente tenemos problemas parecidos y ver qué respuestas dieron ellos, y eso ayuda a enriquecer la respuesta que estoy proponiendo. Don Alex, usted que está en el mundo de los negocios, ¿verdad? Ya está Otro mundo. No, y mucho, digamos, en el posgrado de Sí. administración de negocios, ¿verdad? Y tu experiencia ha estado pues también en transnacionales, etcétera. ¿Qué significa ser científico en el mundo de las ciencias económicas y de la administración de negocios, y también en tu experiencia docente Claro. de tantos años? Bueno, primero no nos llamamos científicos dentro del ámbito laboral porque 20 años trabajando para empresas multinacionales, lo que uno aprende el viernes desde las ciencias sociales lo está poniendo en práctica el lunes. Eso es lo que pasa. Entonces, mis compañeros trabajan en la investigación, trabajan en crear nuevas teorías, identificar cosas, y en el ámbito laboral vamos a poner en práctica todo lo que ellos han dedicado su esfuerzo. Entonces, desde las ciencias sociales es la puesta en práctica de todo este conocimiento. Es donde yo veo una empresa, veo a alguien de física, de química, trabajando con un fin, buscando un resultado específico, pero también veo administradores de empresa, veo psicólogos trabajando en una compañía,
y todos buscamos como tener el mismo fin, ¿verdad? Pero a diferencia de las ciencias exactas, cuando uno trabaja temas de liderazgo, el comportamiento humano es bien difícil de predecir, ¿sí? Cuando nosotros vemos retos en una empresa de que, por ejemplo, retos de compromiso de la gente con la compañía, de retención de la gente en la compañía, eso ya se tiene que analizar desde otra posición y es desde el tema de cuáles son las necesidades del ser humano y eso viene mucho desde las ciencias sociales, ¿verdad? De entender el comportamiento humano. Cuando uno está en un ámbito empresarial, tiene que trabajar con gente y entender a la gente es un requisito necesario. Ahora que vemos tantos libros de liderazgo que hay para, como dicen, para tirar para arriba, ¿verdad? Temas de liderazgo, porque todavía sigue habiendo esa pregunta. O sea, ¿cuáles son esas preguntas que tenemos nosotros con respecto a las personas, con respecto al liderazgo? ¿Qué es lo que impacta a la gente? Entonces, para mí las ciencias sociales es la puesta en práctica de todo ese conocimiento desde distintas posiciones o desde las ciencias exactas, bueno, también vamos viendo cómo cada persona va poniendo su grano de arena dentro del ámbito empresarial. Como yo les decía, desde mi experiencia es ya el verlo ahí, ¿verdad? El ver la realización de todo este conocimiento en temas específicos dentro del ámbito empresarial y que hoy, hablando de esto de las ciencias sociales, estamos viendo cómo cada vez es más una necesidad, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo es muy volátil, que es un mundo muy cambiante y necesitamos profesionales que hasta cierto punto tengan esa especialización en un tema, porque mucho es también de entender el foco que necesitamos nosotros dentro de las organizaciones para poder resolver problemas. Entonces, como yo les decía, yo he visto en empresas todo tipo de profesional, ¿sí? Todo tipo de profesional poniendo a la orden sus conocimientos, pero en algunos casos hay respuestas fáciles que se resuelven por fórmulas, por pasos a seguir. En otros casos, desde las ciencias sociales, tratamos de interpretar lo que está sucediendo con el ser humano dentro de las compañías, dentro de las organizaciones, dentro de lo que es ese ámbito de compartir con otras personas, ¿verdad? Para buscar un solo fin. Entonces, sí, definitivamente es esa oportunidad que tenemos nosotros de tener el conocimiento para un fin único, un fin compartido. Muy bien, no, muchísimas gracias por esa visión y ahora hablemos un poquito más, vamos para abajo, hablamos un poquito más en el plano de lo que significa un posgrado. Primero, tomémoslo desde un punto de vista personal, porque aquí ya todos los que están aquí han tenido la experiencia de hacer un posgrado y a mí siempre me preguntan mucho, vea, es muy difícil hacer un posgrado, ¿cómo se hace un posgrado? Que es muy sacrificado o hay que invertir mucho dinero. Hay tantas inquietudes por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, hablemos de nuestra experiencia. ¿Qué significó el proceso de hacer un posgrado? ¿Qué significa desde el punto de vista de experiencia personal? Y también quisiera que me comenten algo. En su ámbito de acción, hoy no tenemos representación femenina y eso es porque por más que lo logramos, y más bien aquí le agradecemos mucho a Diana y a todas las personas que nos ayudaron porque estuvieron ahí detrás. Lamentablemente no pudimos tener aquí representación femenina, pero en todos los ámbitos de posgrado tenemos una gran representación femenina, unos más, unos menos, pero afortunadamente en todos los ámbitos de conocimiento vamos siendo cada vez más equitativos. También que me comenten un poco de sus áreas sobre ese punto, lo que significó para ustedes, qué tan difícil hacer el posgrado y por otro lado la participación femenina en nuestros ámbitos de acción. Comenzamos por ahí, don. Gracias. Bueno, a mí siempre me ha gustado estudiar, entonces el haber hecho la maestría, la primera maestría hace 20 años, fue la posibilidad de enamorarme más de un área específica que ya estaba enamorado, ¿sí? Porque con el grado, digamos que obtuve como el conocimiento general de muchas cosas, pero cuando decidí hacer la maestría fue bueno, me voy a enamorar más y me voy a meter más por el área en que yo quiero trabajar. Entonces, fue esa posibilidad de dedicarme o entender a qué me quería dedicar con mayor
ahínco, ¿verdad? Con mayor energía, dedicar más de mis intenciones hacia algo, hacia un tema en específico. Que tu área inicial Mi área es inicial es sí, psicología, estás hablando de que ¿sí? querías enamorarte más de la Quería enamorarme más de la psicología, pero enfocada hacia el área de recursos humanos. Y entonces eso fue lo que me brindó la posibilidad de llevar la maestría. La maestría cuando la llevé fue, en este caso, una maestría presencial y pues sí, representa un esfuerzo, representa tener una agenda, digamos, balanceada, ordenada, pero no es imposible. No es imposible porque igual trabajaba y llevaba la maestría. A diferencia, por ejemplo, de lo que es hoy la maestría en administración de empresas, que se volvió totalmente virtual. ¿Sí? Entonces, la maestría hoy le brinda la posibilidad que no importa dónde usted esté, en qué parte del mundo, porque literalmente tenemos estudiantes de distintas partes del mundo en la maestría, se puede llevar, sin perder claramente el contenido y el poder recibir de los profesores esa experiencia tan importante para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, yo la tuve que llevar presencial en su momento, representa sus desafíos, pero hoy parte de lo que provocó la pandemia, ¿verdad? Es que la maestría en administración de empresas se volvió completamente virtual y eso nos da muchas posibilidades para, no solo para los que estamos lejos de San José, sino también para los que tenemos agendas o otras responsabilidades. Entonces, yo creo que esa es un poco mi experiencia, pero también la experiencia que hoy he visto hoy con los estudiantes que tenemos, que como les digo, tenemos de todas partes llevando la maestría. hombres, mujeres, están igual. Hombres y mujeres, muy interesante, tenemos casi que 50-50 en tema de género y tenemos personas que están acá en Costa Rica, fuera de Costa Rica, en Latinoamérica y de distintas bases de formación. No necesariamente desde la parte de la administración, sino también tenemos hasta odontólogos, tenemos de todas las carreras llevando la maestría, porque muchas veces las herramientas que vemos en la maestría de administración de empresas le permite a usted usarlas dependiendo indiferentemente de cuál ámbito usted se desenvuelva. Entonces tenemos personas que tienen negocios propios que quieren saber cómo administrar correctamente, ¿verdad? Esos negocios propios. Entonces tenemos gente de distintas carreras llevando la maestría en administración de empresas con distintos énfasis. Está el énfasis de finanzas, el énfasis de mercadeo, el énfasis de gerencia. Entonces también eso amplía las posibilidades para los estudiantes. ¿Cuál ha sido entonces tu experiencia, Edgardo? ¿Que es difícil? Sí, Sí. completamente, es difícil. Y si fuera fácil, cualquiera lo hace, ¿ah? Es meritorio entonces que sea difícil, pero sí, efectivamente, entrar ahí en el posgrado, llevarlo, significa un sacrificio y es una carga importante en tiempo, en dedicación, que para hacerlo, ahí hay que, como la respuesta que hace el Quijote, o se está enamorado o se está loco, pero definitivamente es un elemento pasional. Y eso está muy relacionado con la forma en la que yo veo la ciencia. Cuando nosotros vemos esto con los estudiantes en la guía académica en humanidades, siempre les digo que ¿cuál es el primer paso cuando vamos a hacer una investigación? Entonces, que definir el objeto de estudio, que la delimitación, que el estado de la cuestión. No. Lo primero que hay que hacer es amar el objeto de estudio que usted va a abordar, porque usted le va a dedicar demasiado tiempo a eso. Y qué pereza dedicarle tanto tiempo a algo que no te gusta. Lo primero que hay que hacer entonces es amarlo. Yo les digo eso, la investigación es una pregunta que usted se hace, usted se obsesiona con la respuesta, usted no duerme hasta tener la respuesta, usted se emociona cuando encuentra datos que lo van acercando cada vez más a poder darle una respuesta a eso. Si uno no tiene esa pasión, no puede abordar eh, un, un viaje como por ejemplo de un posgrado porque son horas, es dedicarte, es hacer algo con el alma, el corazón y entregárselo a un tutor, entregárselo a un profesor y que te corrija y que te diga no, hay que profundizar esto, falta aquí y también tener esa madurez para aceptar esa crítica, que es un elemento fundamental en la ciencia también. Siempre se critica que los científicos somos arrogantes, pero bueno, más bien hay que ser muy humilde porque la ciencia parte completamente de esa corrección. Entonces también hay que tener eso.
más de una vez, digamos, yo inicié el posgrado en pandemia, entonces, digamos, estaba esa situación complicada y más de una vez uno se siente insuficiente también. Recuerdo un par de veces, digamos, de algo que yo creí que estaba muy bien y un profesor siempre sí, simplemente me dice, es que no estás alcanzando el nivel de, de profundidad que necesitas. Y uno comprende que es un docente que te dice eso porque ve potencial en vos y es como esforzarte más porque puedes hacerlo mejor. Y bueno, es lidiar con eso, pero también es la satisfacción cuando lo alcanzas. Recibir un visto bueno de un colega, un visto bueno de un docente, también es algo satisfactorio porque te dices, no, si realmente yo lo puedo hacer. Por eso les hablaba al principio. Lo que me gusta mucho de estar en este momento en esta mesa es verlos ustedes y decir, ya, yo quiero llegar ahí. ¿Ya? Yo quiero ser eso. Digamos, aprender. En este momento yo lo que digo es, hay una diferencia entre nosotros. Yo estoy entonces aquí para aprender de ustedes. Entonces me parece que también esa posición hay que tenerla. Cuando uno está al frente de, bueno, en el caso de la maestría en historia, docentes con una amplia experiencia en investigación, internacionalización, de muy alto perfil, se siente motiva mucho eso. Voy a aprender de esta persona. Y bueno, al final de cuentas, para mí eso es un ejercicio de amor, no sé, como para ir a citar a la Madre Teresa de Calcuta, es un ejercicio de amor. La ciencia, ahí sí, me encantan los filósofos medievales y los ilustrados que hablan del amor al conocimiento. Digamos, sigo viéndolo de esa manera. Y bueno, con lo de la presencia femenina que preguntaba, bueno, tengo una directora de tesis en este momento, la doctora Andrea Montero, es la directora de mi tesis, súper exigente, una persona, pero te da la satisfacción, por ejemplo, que vos un avance lo lee, pero hasta la última coma, entonces también muy comprometida con su trabajo y entonces eso también se agradece mucho. Cuando alguien te hace una corrección, eso es un consejo para todos. Si usted entrega un trabajo y se lo entregan igual y le dicen que es una maravilla, fue que quien no lo vio, ya, no dedicó tiempo. Pero si se lo entregan todo en rojo, con el montón de correcciones y al final te dicen buen trabajo, ok, esa persona sí se tomó el tiempo de leerlo, entonces sí le interesa tu trabajo. Entonces, bueno, con la experiencia que he tenido yo con la doctora Montero ha sido ese y bueno, muy agradecido y eh, igual, lo hermoso es eso, es aprender, sentir uno que uno ha aprendido. ¿Has sentido que has aprendido? Porque algo importante, dijiste que era difícil, que había que esforzarse mucho, sacrificado, pero ¿se crece o no se crece? ¿Hay una diferencia? ¿Hay un antes y un después o no hay un antes y un después? Completamente el cambio radical. Digamos, yo cuando inicié dando clases acá en la sede, siento que es una cosa completamente diferente ahora. De hecho, yo creo que hay como estudiantes los que tuve al inicio, que hasta que me he disculpado con ellos y digo, "Güey, mira, yo creo que tal vez no fui lo suficiente, porque ahora veo las cosas muy diferentes, o no sé, como a veces como que, o no sé si los embauqué o un fraude o algo así. Ya, como no, mira, consejos que di en guía académica o cómo abordar una investigación, no, ahora es otra cosa, cuando uno ya la hace. Entonces sí, definitivamente uno siente ese cambio completamente. Me gustaría esa pregunta, ¿qué aprendí? ¿Qué he aprendido? Hay dos cosas. En la parte de grado, uno sale con una herramienta muy buena, pero en la parte ya de posgrado, uno sale como con un apuntador láser, ¿sí? Sí, ¿verdad? Con una herramienta más fina para poder trabajar en temas más particulares que a mí me interesan más. Eso me da a mí la maestría. Y la otra riqueza que tienen las maestrías o los posgrados es que normalmente comparte uno ya con otros profesionales que tienen ya mucho conocimiento, tienen ya un conocimiento para compartir con uno. Y eso es algo que es una retroalimentación constante a nivel de los posgrados, porque entonces ya es gente que hasta cierto punto ya, como dicen, ha caminado un poco más, ¿verdad? En su área. Y entonces uno aprende muchísimo, no solamente de la parte teórica, no solamente por parte del profesor, sino aprende muchísimo de sus compañeros de posgrado. ¿Cuál ha sido tu camino, Federico? Así, en términos generales, ¿es difícil hacer una maestría y muy sacrificado? Como que dice, hay que dejar de lado muchas cosas de la vida para hacer una maestría. Sí,
tal vez nada más antes para apoyar a Edgardo, ya estás ahí. Nada más antes de responderle a don Eldon, estás ahí y ¿cómo se llama? El primer paso para poder hacer un posgrado es saber que uno es estudiante eterno. No todos los estudiantes eternos entran en posgrado, pero uno siempre es ávido de aprender y es algo que no va a acabar. Y quería recuperar, ¿cómo se llama? La experiencia de Neville Clark, no sé si usted lo conoce. Sí, don Neville fue el primer director de la Escuela de Física en los años 70 cuando se fundó la escuela. Él actualmente llega a trabajar todos los días. No les digo la edad que puede tener, pero se pueden sospechar si ya era grande en los 70s. Imagínense, y a mí también me dio clases y así como en la mitad de ingeniería más. Exactamente, y este señor, el día que yo regresé, bueno, a los días que regresé, me dice, Fede, tengo este paper y no entiendo este tema que creo que fue el que vos estudiaste, ¿me puedes explicar? O sea, todavía por encima de los 70, 80 años, para ese momento estaba aprendiendo. Y es eso lo que yo veo que es fundamental. Por eso ya estás ahí. Que sea más o menos, son detalles, pero ¿cómo se llama? Las ansias de aprender tienen que estar ahí. El poder plantear una pregunta que aunque no lo podamos responder. Y sí, es dificilísimo. Yo tuve la suerte de poder tener, ¿cómo se llama? Una beca para irme a estudiar afuera y estar soltero en ese momento y eso me dio mucho tiempo para poder dedicarle a la tesis. Ya veía a mis colegas que estaban casados y no era fácil. O sea, era inclusive, ¿cómo se llama? A veces regresar del laboratorio a las 11, 12, 3 de la mañana y ya hay prioridades y la prioridad es salir lo antes posible. Y es mantener esto por 2, 3, 4, 5, 6 años y es una maratón. Sinceramente, no es un sprint que uno corre en los primeros meses y aguanta, no, hay que mantener el nivel todo el tiempo y uno siempre se va a sentir como, ¿cómo se llama que no me lo merezco, que soy usurpador, no, ay, tiene un nombre, sí, que, que nunca estoy al nivel porque yo no lo siento, el síndrome del impostor, gracias, porque no, estoy con científicos, pero a la vez yo no me siento con el nivel de ellos, y no, sí estamos. Y lo que pasa es que yo ya lo veo todos los días, que yo lo empiezo a ver obvio, lo empiezo a masticar ya no es de que es algo voladísimo y claro, cuando lo trato de explicar, ahí es donde uno se da cuenta, uff, no, ya tengo que echar muy para atrás para poder explicar mi tema. Y sí, no es algo que hay que tener la pasión, si tienen el tiempo, ojalá que sea la mayor cantidad de tiempo, si tienen la oportunidad de, después de hacer el posgrado aquí, irse afuera, háganlo, es donde más enriquece. Y qué difícil, sobre todo de cuando uno escogió la carrera a los 17 años. ¿Verdad? Eso, que conchera, que duro, ¿verdad? Estar así desde de tener que escoger a los 25 es cuando ya tenemos una madurez un poco más clara, aparte de que la universidad ya les ha dado herramientas, les ha podido poner una escalera para que vean más allá de lo que se puede hacer, más allá de lo que se puede hacer aquí en la sede y más allá de lo que se puede hacer en el país, ¿verdad? Entonces, para mí es ser estudiante eterno y ahora con menos intensidad, por dicha, con otras responsabilidades, pero siempre disfrutando el camino y siempre aprendiendo, ¿verdad? De eso nunca se va a parar. Y ya que tocaste un tema interesante, una rápida para los tres. Becas. Muchas veces la gente dice, oiga, es que ay, tener una beca, yo lo veo así como ¿verdad? En el espacio, es dificilísimo. Y de repente es que no hay información porque se pierden muchas becas, ¿verdad? Y por otro lado, a veces la gente no sabe que, no tengo el dato exacto, pero alrededor del 90% de todos los posgrados en nuestra universidad tienen exoneración. No le llamemos beca, pero hay una exoneración importante. Se tiene entonces acceso a ese punto. Por otro lado, pues también hay otros apoyos dentro de los mismos posgrados que tienen que ver con, por lo menos de parte del CEP, apoyos para que puedan participar en conferencias internacionales y pues presentar sus trabajos. También pueden haber apoyos para que ya en el trabajo final de graduación puedan hacer algún tipo de investigación internacional, ir a recopilar datos y después establecer algún tipo de red y seguir trabajando en su maestría. Y tanto para maestrías profesionales como maestrías académicas, que ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Qué podemos decir alrededor del tema de becas? Porque hay todo un mito urbano alrededor de las becas que es solo para genios y que son inaccesibles para la mayoría.
¿Qué nos pueden decir sobre eso? Tal vez ahí, No, rápido. sí, rápido, así, ¿no? Tal vez ahí les diría, apliquen a todo lo que vean. Busquen, pregunten, vayan, toquen las puertas de los profesores, profesoras, averígüense, llamen, incomoden. Como dice un Eldo, muchas veces uno no aplica y la beca queda vacía porque nadie aplicó, simplemente. Entonces, en eso sí, los que se saben mover en ese mundillo, toquen puertas, averigüen, vayan al ministerio, Casa Amarilla, si fuera el caso, digamos, ya para afuera, pero igual en la universidad, tanto en el sistema de estudios de posgrado, propiamente en el posgrado de cada quien en las escuelas, ¿verdad? Que muchas veces dicen, "Ay, los podemos absorber como profesores, como una beca parcial, ¿verdad? Y facilitarles el poder sobrevivir a lo largo de todo el posgrado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí hay muchas herramientas, pero específicas, y dependería de qué quieren escoger ustedes. Edgardo, supiste de becas, ahora en tu experiencia. Ujú. Sí, digamos, en el caso mío, digamos, la estímulo, perdón, sí, estímulo es, sí, porque, digamos, como he sido laborando en la universidad, pues, digamos, mi proceso de posgrado ha sido ya como docente en la U, entonces, digamos, he optado por ese tipo de financiamiento em, para, digamos, para terminar el posgrado. Igual también, otra recomendación, por ejemplo, son horas asistente. Busquen también asistencias, eso también les va a permitir acceder a algún tipo de beca, esa es otra estrategia que se puede utilizar. Y conversar con los mismos docentes, los mismos profesores también siempre recomiendan becas al exterior, las universidades en las que ellos estudiaron, también ahí pueden establecer esos vínculos. Es preguntar para obtener esa información. Sí, yo creo que averiguar, ¿verdad? Yo soy resultado del apoyo económico de muchas instituciones, incluyendo la Universidad de Costa Rica. Mi primera maestría fue con apoyo de la U y aún 20 años después la universidad sigue dando apoyo, apoyo socioeconómico, apoyo económico, exoneraciones. Esta maestría en Administración de Empresas no solamente tiene la parte de la virtualidad, sino también tiene una gran apertura a apoyar económicamente al que quiera estudiar, ¿sí? Puede llegar hasta un 50% de beca. Y cuando también nosotros vemos el costo de la maestría, es un costo bastante accesible, ¿sí? Y si a eso le agregamos la beca, entonces se vuelve aún más accesible para los que queremos seguir estudiando. Yo creo que este modelo de la maestría más el apoyo que da la universidad es como, no hay manera de decir, no puedo, ¿sí? Da todas las herramientas necesarias para que la gente siga estudiando si está interesada en desarrollar un posgrado. Entonces, yo creo que es solo de preguntar, de comunicarse con la persona correcta en cada una de las escuelas, de los posgrados, y ahí les van a dar la información sobre el tema del apoyo económico y todos los detalles. Pero efectivamente sí existe un apoyo, no es un mito. Y tampoco es que es súper difícil encontrar que hay que preguntarle a 25.000 personas para llegar a la información. Tampoco es así. Cada vez está más fácil el acceso a la información del apoyo económico que dan los posgrados para hacer los estudios. Bien, quédate por ahí porque ahora va un tema, nos vamos a poner un poquito más serios, ¿ok? Y es el tema que muchas veces la persona dice, ok, me interesa una maestría o un posgrado en ciencias sociales, ya sea, qué sé yo, en ciencias económicas, ya sea, como el caso tuyo, historia, sociología, educación, bueno, tantos otros que tenemos, y en el lado de las ciencias básicas igual. Pero siempre existe aquella pregunta, vamos a ver, ¿debería irme por el amor y la pasión en primer lugar por aquella área que me guste, que me apasiona? ¿O debería contemplar empleabilidad a la hora de pensar en un posgrado? ¿Cómo les ha ido a ustedes con esa disyuntiva que muchas veces encontramos inclusive en los mismos estudiantes que acceden al posgrado? Es aquella pregunta, ¿verdad? ¿Esto también me refuerza la empleabilidad o es por amor al arte? ¿Cómo lo ven? ¿O son las dos? O, bueno, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, y yo quisiera estudiar muchísimas cosas que me interesarían conocer más, ¿verdad? Pero no tengo el tiempo ni los recursos para poder hacerlo. Tengo que enfocarme. Y yo creo que eso es algo muy importante en el tema de ser alguien que está queriendo siempre aprender. ¿En qué me voy a enfocar? ¿Dónde voy a invertir mi tiempo? ¿Dónde voy a invertir mis recursos?
Yo creo que depende mucho de la necesidad y el interés de la persona si quiere estudiar algo un poco por ese amor al conocimiento o si quiere estudiar algo para ponerlo en práctica por un tema de empleabilidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una decisión personal del momento de cada uno, pero viendo lo que nos contaban los compañeros, el estudiar eh, pues requiere un esfuerzo. Entonces, quiero yo dedicar ese esfuerzo a algo que me va a dar un retorno en qué, ¿verdad? En un tema laboral o en un tema meramente de conocimiento. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros decimos quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender, porque a veces nada más es como para llenarme yo en mi ego de cuánto sé. Y yo creo que el conocimiento sin aplicabilidad pierde mucho valor. Yo creo que lo que nosotros aprendemos tenemos que ponerlo en práctica. Sí, creo que todo lo que aprendamos pongámoslo en práctica, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces también eso puede responder mucho la pregunta de, bueno, ¿cuál es ese posgrado que me gustaría estudiar? ¿Cómo yo puedo trascender con lo que estoy estudiando? Porque a veces somos como una fuente de conocimiento solo para nosotros, solo para nosotros, solo para nosotros, y reconocimientos para nosotros por lo que sabemos, pero nos preguntamos, ¿pero estoy trascendiendo con lo que estoy aprendiendo? ¿Estoy impactando a otras personas? ¿Estoy impactando a mi comunidad? ¿Estoy impactando donde yo vivo? Y yo creo que eso es parte, algo que no podemos perder nosotros como sociedad, el trascender con lo que sé. ¿Dónde lo voy a poner? Una pequeña, antes que pases el micrófono. eh, un poco eso es lo que te mueve a estar aquí hoy, Alex, porque tuviste que sacar vacaciones, porque trabajas en una empresa, digamos, en parque industrial, este, y no conocías la sede, ¿verdad? Entonces dije, no, y te llamamos y dijiste, y dijimos, bueno, vamos a tener un conversatorio con este propósito y dar información. ¿Es algo de eso lo que te movió? El no solamente agarrar, sino que dar un poco más. Sí, efectivamente, yo creo que uno tiene que, en mi caso yo vivo bajo esta máxima, un ser humano que no vive para servir, no sirve para vivir. Suena un poco duro, pero es algo que he venido aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Es que puedo yo darle a la demás gente y no tanto solo para mí, para mí. Y claro, a veces darle o a veces dar o a veces servir representa un esfuerzo, pero es que qué cosa que sea importante no representa un esfuerzo. Entonces, cuando me hicieron, aparte, bueno, yo me siento muy orgulloso de ser docente de la Universidad de la UCR. La verdad, a mí me llena muchísimo orgullo. Y el poder venir aquí a hablarles a ustedes y compartir, yo digo, o sea, si puedo llevar y servir de alguna manera, aquí voy a estar. Sí, representa un esfuerzo, está bien, pero todo lo bueno siempre va a representar un esfuerzo en la vida. Ricardo. Bueno, en mi caso, tal vez una de las máximas con las que yo me muevo también, ahí leyendo un poco a Gandhi, cuando habla de los experimentos con la verdad, ¿no? La autobiografía, que Gandhi habla de un acto con sinceridad, que Gandhi lo que dice es que, "Ey, mira, pues cuando haces algo sinceramente, en el momento realmente creíste que esa era la mejor opción, después no te pueden reclamar, porque perfectamente te pudiste haber equivocado, porque eso no es garantía de que sea correcto. Actuar con sinceridad. Lo que Gandhi dice es, al menos no se te puede, se te exime del reproche. Entonces, digamos, la recomendación que yo haría sería esa, de sentir que dice el corazón, que es con sinceridad qué es lo que quiero hacer. Porque perfectamente puede ser la opción de, sí, quiero un posgrado para obtener un grado más alto en mi trabajo y ganar un mejor salario. Si sinceramente quiere eso, no existe ningún problema. Digamos, o otros pueden pensar, bueno, sinceramente, no, yo yo quiero el posgrado porque, digamos, en mi caso, lo que me movió a mí es esta noción de mejorar esas habilidades en investigación. Porque, digamos, a mí la investigación, siempre le digo eso a mis estudiantes, de que mala suerte cuando yo les doy la guía académica, porque a mí esto de investigación, como dice el personaje de Ratatouille, no me gusta, ya lo vivo, me, ya me apasiona. Y entonces, digamos, yo pensé realmente eso, o sea, y hasta el momento siento que tomé una buena decisión, porque es una habilidad que eh, profundamente ha mejorado y jamás hubiera sucedido eso si no hubiera accedido al posgrado.
pero perfectamente entiendo a alguien que diga de no, eso toma mucho tiempo y yo necesito algo más práctico porque hey, hay que comer, ¿ah? Operación frijoles, pues eso también es completamente válido. Entonces yo, bueno, sinceramente lo resumiría en ese aspecto de la sinceridad a la hora de hacer la acción. Y el posgrado ayuda en las dos Me propósitos, parece que no es perfectamente, excluyente, no es digamos. excluyente y perfectamente puede cumplir ambas perspectivas. Federico, tu visión. Uy, sí. Bueno, ustedes tienen el recurso más valioso en este momento, que es la juventud y la energía que viene con esa juventud. Ya después no van a tener esa energía y ya no van a querer terminar el posgrado, va a quedar la tesis por ahí, ¿verdad? Entonces, no es que sea imposible hacerlo más viejo, ¿verdad? Eso no es, pero sí se dificulta, hay más responsabilidades, entre otras cosas. Y sí, este posgrado, los posgrados en general, así como el pregrado, lo que les dan son mejores herramientas para enfrentar la vida. Ya ustedes son lo suficientemente adultos para escoger esas herramientas y para dónde quieren llevarlas, ¿verdad? Y junto con la energía que pueden tener extra, ¿verdad? En estos días, de poder llegarla y sacarla para hacer esa inversión a futuro. Pero sí, todo dependerá de qué es lo que les gusta hacer. Yo creo que lo que les digo no es para terminar el posgrado y tener el título, no, es que lo que hacen durante el posgrado es lo que van a seguir haciendo después. Es decir, bueno, me imagino en sociales también, pero en el caso mío yo sigo haciendo lo mismo como si fuera un estudiante más. Nada más que esta vez yo me dirijo en eso. Hablemos entonces un poco de lo que acabas de tocar, precisamente como áreas de impacto, en este caso de ciencias básicas, y después hablamos de las áreas que ustedes tocan. Áreas de impacto, por ejemplo, una persona que hace el posgrado, después, ¿en qué tipo de cosas puede impactar? ¿Qué tipo de cosas hace? ¿Qué tipo de cosas son las que pueden encontrarse en el camino? Te voy a poner un ejemplo en ciencias básicas. Allá cuando yo inicié a estudiar, y se hablaba de física, de química, ¿verdad? Bueno, lo que uno conoce como matemáticas. Por lo menos en aquel momento se pensaba que, bueno, sí, estudio física, pero ya va a ser para ser profesor, ¿verdad? Y mucha gente decía, y a mí no me gusta ser profesor. O sea, entonces me encanta la física, pero no me apasiona mucho lo que me están diciendo que voy a llegar a hacer o que voy a llegar a trabajar. Ahora, ¿cómo está el tema de las ciencias básicas en general? ¿En qué cosas la gente se puede desarrollar una vez que haga el posgrado? Este, bueno, tal vez hablando desde el pregrado, digamos, para ver a dónde llegamos. Tenemos en matemática la carrera de actuariado, que es de las más altas, de puntajes más altos de ingreso, porque es de las que más genera plata, entre otras cosas. Y mucha gente dice, es porque genera plata. Y yo, por más de que sea plata, hay que tener el cerebro para esto y no, yo no lo tengo, al menos. Eso yo lo tengo clarísimo. Desde el lado de física, que es donde mi background, ¿verdad? Mi formación, sí, ya mi pasión en información, ha habido mucha transformación hacia la parte computacional. Entonces, ya la parte que uno pensaba que física es papel y lápiz y resolver las ecuaciones, ya hay un momento en que esas ecuaciones tienen su límite y ya tengo que meterle poder computacional para hacer una simulación ya de estrellas o ya sea de un edificio, por ejemplo, que son otras que hemos visto, o simulaciones de los átomos, ¿verdad? Y todo esto, cómo se comporta un material. Había un profesor que conocimos que no comparto al 100%, entiendo de dónde viene esta afirmación, pero vamos para mucho de eso. Mucha simulación va a sustituir en los experimentos del futuro para poder hacer más eficientes y baratos los experimentos, sabiendo cuáles son las leyes que nos llevan hasta ahí. Entonces, si entendemos otra vez cómo es la naturaleza, podríamos, bueno, que ya se hace, simular CPUs, por ejemplo, y saber ya cuál es su rendimiento teórico y ya llegar, ok, si hacemos esta geometría, así, así, vamos a mejorar tales propiedades y eso es lo que deberían de fabricar, en lugar de hacer una prueba y error, ¿verdad? Estar fabricando, que es carísimo. Entre eso, sí se está abriendo mucho en esa área, igual en matemática, ¿verdad? Matemática, ellos tienen el lenguaje, ellos saben cómo hablarlo, nosotros cómo interpretarlo a través de las ciencias. Y del lado biológico también está la parte de bioinformática, que esto sí se requiere altas cantidades de procesamiento y de almacenamiento del orden de teras para almacenar el ADN que se quiere trabajar. Geología,
estos tienen de todo, ¿verdad? Desde la parte de simulación, vean el ejemplo de la Red Sismológica Nacional y del OPSICORI, ¿verdad? Que son instituciones hermanas en este sentido. Y, ¿cómo se llama? Ellos también utilizan mucho de simulación y mucho de análisis de datos que quitemos el tema de objeto y lo podemos poner afuera en cualquier otra circunstancia, ¿verdad? En donde hemos ya, ¿cómo se llama? Resuelto problemas muchísimo más difíciles por fundamentales que son, que ya otros problemas de afuera se nos pueden hacer más sencillos. No quiere decir que no encontremos algunas paredes, ¿verdad? Siempre va a haber problemas que van a ser, que hay que resolver en equipo siempre. Pero en ese sentido sí tenemos muchas salidas. Ahora le veo mucho más con la parte computacional, que es la que está saliendo mucho más que la parte experimental, que como ustedes saben, es caro tener un laboratorio, ¿verdad? Muy bien. En el campo tuyo, digamos que historia, ¿no? ¿Cómo se ven las perspectivas de diferentes cosas que se pueden desarrollar? Y al margen que también se pueden dar clases, investigar en el campo, pero ¿qué otras cosas, digamos, está desarrollando en el ámbito de la historia? Sí, no, la pregunta es interesante porque al final de cuentas está dentro de un marco más grande de esta tensión siempre de la oferta de la universidad o la oferta académica contra el modelo productivo, el modelo de estado del momento. Aquella famosa eh, polémica acerca de, ¿y esto para qué sirve? Entonces, sí, en el caso mío, digamos, concreto, vamos a ver, eh, tener o mejorar estas habilidades investigativas. Yo, para darle esa practicidad, lo que he intentado es como observarlo en mi práctica docente, porque para mí es algo fundamental. Cuando doy una clase es que los estudiantes entiendan no solamente una serie de conocimientos, sino para mí lo más importante es que comprendan cómo se genera ese conocimiento. Porque para mí el elemento fundamental es esa lógica de la criticidad que debe tener el estudiante. Entonces, ok, no solo aprenderse que la caída de Constantinopla fue en tal año, sino, por ejemplo, nada más para, tal vez como una anécdota, además de colaborar aquí en la sede como docente, también estoy con el programa de educación abierta, que es un programa de acción social que tiene la profesora Heidi Ábalos. Entonces, bueno, ahí viene entrando, entonces va a oír la anécdota. Con Heidi tenemos el programa de educación abierta y entonces, bueno, los fines de semana es como un bachillerato por madurez. Entonces los estudiantes que tenemos principalmente provienen de clase trabajadora. Entonces, quieren sacar su tercer ciclo, su bachillerato para mejorar sus condiciones laborales. Y por ejemplo, digamos, en séptimo grado nos toca ver el proceso de hominización y sociedades de cazadores recolectores. Ok, entonces yo lo que les decía, son 4 estudiantes que tenemos, 4 señoras. Entonces yo les explicaba eso, ok, qué es un mamut, qué es la megafauna, pero más interesante, ustedes se han preguntado, ¿cómo sabemos eso? Digamos, ¿qué apariencia tenía un mamut? ¿Qué apariencia tenía un perezoso gigante? ¿Cómo se sabe eso? Entonces ahí yo les ponía, por ejemplo, algunas fotografías de la última excavación que se hizo en Orosi hace algunas semanas. Entonces, como para explicarles cómo es que se llega a ese conocimiento. La evidencia, por ejemplo, que es un fósil, a partir de un tejido, un hueso, un diente, cómo se puede reconstruir y eso da evidencia para que se comprenda, por ejemplo, un sistema económico que se tenía en la prehistoria, etcétera. Entonces, me parece más provechoso eso y me parece que, digamos, es algo que particularmente siento que el posgrado me ha dejado, concentrarme en ese elemento para fomentar la criticidad de mis estudiantes. Y está bien, obviamente, ellos necesitan un conocimiento concreto para ponerle una respuesta, para de esa manera poder superar un examen. Digamos, hay que cubrir eso, pero también siento que esa criticidad, porque efectivamente la expresión de ellas es muy satisfactoria, porque es el wow, nunca me lo había preguntado, realmente nunca me había preguntado eso. Y realmente se siente que ese conocimiento, eso que las estoy retando, y realmente da esa sensación. Entonces siento que, digamos, yo particularmente lo veo de esa manera. El posgrado es una criticidad que intento transmitírsela a mis estudiantes. Muchísimas gracias. En el ámbito laboral, lo que he observado es
nosotros tenemos actualmente dos grupos muy importantes creciendo en el país. Uno es el de servicios compartidos, que son empresas que traen aquí, digamos, sus operaciones para manejar la parte financiera, contable, recursos humanos, compras desde Costa Rica para distintas regiones del mundo, tenerlas acá. Y el otro sector que está creciendo exponencialmente es el sector de dispositivos médicos. Cada vez vienen más empresas de dispositivos médicos a poner sus operaciones acá o a crecer también como empresas. Cuando yo veo el tipo de perfil que tenemos nosotros tenemos desde químicos, físicos y muchas ingenierías, administradores de empresa con distintos énfasis. O sea, básicamente veo los posgrados ahí en el día a día, laboralmente, ¿no? Y también por el tipo de empresa, especialmente la de dispositivos médicos, veo mucho de estas ciencias física, química, microbiología ahí, porque es parte del día a día. Estamos hablando de o farmacéuticas o estamos hablando de dispositivos médicos que requieren este tipo de profesional. Entonces, a la puesta de práctica, lo que yo he aprendido en el posgrado, creo que en este momento el ambiente laboral se presta muchísimo para poderse insertar, para poder estar ahí, unirse a este tipo de compañías a partir de lo que estamos aprendiendo en los posgrados. Y no podía dejar de tocar el siguiente tema en sus áreas porque evidentemente está impactando el mundo, tanto en la sociedad, en la vida cotidiana, por supuesto que la vida laboral también, como en el ámbito académico. Hablemos un poquito de la vida cotidiana y de la vida laboral. La inteligencia artificial. Y estoy viendo el crecimiento, por ejemplo, de ciencias sociales como una formación fundamental en el ámbito de aquellos que ya están aplicando inteligencia artificial, como ahora lo mencionaste, en el ámbito industrial, pero también a nivel social, en los diferentes ámbitos de la vida. Entonces, de repente la formación en una ciencia social está siendo revalorada y muy apreciada en esta era de la inteligencia artificial. Y por supuesto que las ciencias básicas, y ahora nos vas a comentar un poquito más sobre el trabajo en computación de alto rendimiento, pues esto está revolucionando todo el asunto. Entonces, dediquémosle ya en el cierre del conversatorio unos minutitos a esto para ir ya pues haciendo un cierre y darle oportunidad a las personas a que nos puedan dar sus impresiones y preguntas. Sí, bueno, la IA yo creo que es una herramienta espectacular. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes tienen instalado ChatGPT en sus celulares? Levante la mano. Creo que casi todos, ¿verdad? Es una herramienta que se ha vuelto muy cotidiana, pero también se ha vuelto tan cotidiana que le ha faltado que aprendamos a profundizar en ella y en las posibilidades que tiene. Entonces, pues ahora la gente le pregunta, ¿qué receta puedo hacer con un pollo y un brócoli? Pero es que la herramienta tiene una profundidad aún más importante que esa, que resolver cosas del día a día. En el ámbito laboral, hoy estamos viendo, don Eldon, un altísimo interés de entender cómo la IA puede mejorar nuestros procesos empresariales, pero nunca va a reemplazar lo que, por ejemplo, tiene que ver con el cómo interactuar con las personas. Eso no va a suceder. Sí, el concepto de liderazgo no va a ser cambiado por la IA. Se va a seguir necesitando profesionales que tengan habilidades de liderazgo para poder llevar adelante con éxito sus labores. Y eso es algo que sí me gustaría recalcar, es, usted puede invertir en el conocimiento en un tema en específico, pero no deje de lado el investigar y el seguir aprendiendo sobre el tema del liderazgo, porque esa es una habilidad que usted va a necesitar en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Usted puede ser muy bueno técnicamente, pero si no ha desarrollado las habilidades de liderazgo necesarias, va a ser difícil que sea exitoso. Va a ser difícil porque al final tenemos que interactuar con otras personas. Entonces, como invierta en su posgrado, invierta también en seguir aprendiendo y desarrollando habilidades de liderazgo. Edgardo. Sí. Ya, historia. Sí,
Ciencia social, puedes también ampliarlo a la ciencia social. Completamente. No, con lo que Alex está diciendo, yo le enfatizo de que es una herramienta. Entonces hay que entender eso. El problema es creer que es la solución a todo. Y, digamos, una herramienta como toda herramienta, hay que capacitarse para utilizarla. Digamos, yo puedo ver un vehículo como una herramienta para transportarme, pero si no sé conducir, me estrello, mato a alguien y se hace un uso indebido. Entonces yo siento que tal vez es educar en ese sentido. Y también está muy relacionado con el mismo concepto que se tiene, por ejemplo, en el caso de historia. Si yo creo que la historia es acumular una serie de datos, de ahí sí, la inteligencia artificial me sustituyó. Ya, si yo creo que historia es saber nuevamente en qué año cayó el último emperador de Roma, eso no, pero explicar las causas de por qué eso y explicar por qué es importante saber eso hoy en día, bueno, es otra cosa. Entonces yo lo veo de esa manera. Es una herramienta que, por ejemplo, en el caso de investigación histórica, para identificar bibliografía, identificar autores en alguna tendencia, el chat puede funcionar muy bien para eso, pero no sustituye el proceso. Yo puedo identificar 3 o 4 autores que me recomienden sobre X o Y tema, pero tengo que leérmelos, porque un resumen de lo que dicen no me va a enseñar nada. Una cosa es que la IA me resuma un libro de Verónica Rueda, por ejemplo, que es una gran historiadora mexicana que estudia historia de Nicaragua, y otra cosa es sentarme a leerlo, porque ahí sí aprendí qué metodología utilizó la autora, qué fuentes utiliza, cómo resuelve el problema que plantea. Eso el chat no lo puede sustituir. Entonces, yo lo vería de esa manera, es educar de que es una herramienta que da muchísima ayuda, como lo fue hace 50 años una calculadora o como lo fue Gutenberg con la imprenta. Facilita muchos procesos, pero no sustituye a final de cuentas la capacidad humana. Federico, y de paso Bueno, nos das una sí. semblanza del proyecto que estás trabajando en computación de alto Eso, rendimiento, desempeño. Justo me voy a quitar un sombrero para ponerme el otro. Aparte de ser decano, también estoy en la parte de coordinación del clúster de cómputo de alto desempeño de la universidad, que para efectos prácticos es una supercomputadora que nos puede ayudar de la siguiente manera. Ahí preguntaron, ¿quién tiene ChatGPT? Ok, esa es una pregunta válida, pero todos los datos que yo subo a internet nunca se bajan, ¿verdad? Eso es algo que yo lo tengo clarísimo desde que era pequeño. Todo lo que yo subo a internet no se baja. Entonces, ¿qué tal si yo tengo información sensible? Que yo sea, por ejemplo, bueno, como psicólogo puede tener un montón de pacientes que no debería de estar esa documentación ni de cerca de un modelo que sea cerrado. Aparte que yo no sé qué es lo que entro, por más de que yo le digo, no quiero que maneje esto, no puedo, expedientes médicos, información de estadísticas sensibles, puede ser entre otras cosas. Resulta que con este equipo tenemos procesamiento en CPU normal, que es lo que hacemos de modelado de físicas, químicas y bioinformática, pero por el otro lado también tenemos una parte que es en GPU, que originalmente yo lo hacía para mis cálculos en particulares, pero esta misma tecnología sirve para entrenamiento de modelos abiertos de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir modelos abiertos de inteligencia artificial? Bueno, de LLMs, de modelos grandes de lenguaje. Quiere decir, son modelos que yo puedo bajar de la nube, que ya están preentrenados y los puedo correr localmente en mi computadora. Claro, para esto hay que tener un buen equipo que la universidad ya lo tiene. Si ustedes quieren saber un poco más, se pueden meter en hpc.ucr.ac.cr, ¿verdad? hpc. Ahí para dejárselos. Tienen el chance. Con esto, quería contarles que originalmente esos GPUs nosotros los utilizamos para simulaciones a nivel mecánico cuántico y los abrimos para que los pudieran utilizar estudiantes de otras carreras. Lo primero que yo dije, van a entrar, por ejemplo, Francisco Siles con ingeniería. Sí, yo dije, este va a entrar de primero, o los del CITIC, o los de física. Y para la sorpresa, cuando inauguramos el clúster hace 1 año y medio más o menos, ¿cómo decir? El primer curso que nos pidió acceso a los GPUs era la carrera de archivística. Era ciencias sociales, no era ingeniería, no era mate, no era ciencias, era ciencias sociales profunda y yo empecé a tratar de digerir qué era lo que estaban haciendo porque yo era ignorante, todavía lo sigo siendo en muchas cosas, pero en ese momento era más ignorante con respecto a inteligencia artificial y efectivamente lo que ellos querían eran entrenar con datos propios localmente
una inteligencia artificial que yo le puedo hacer preguntas ya directamente y evitar que tenga alucinaciones, que no se me salga de las cuatro paredes, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, esto es donde yo veo que hay un gran impulso, que, como decía Edgardo, es que no es de que la inteligencia me lo resuelve, no, es que yo tengo que saber hacer las preguntas y para eso me tengo que sentar y hacer horas sentado, ¿verdad? Estudiando para poder hacer esas preguntas. Si no, de nada absolutamente me va a servir. Luego, cuando se tienen grandes cantidades de datos, yo ahora ya lo veo en el área social, es muchísimo más fácil meter un montón de texto, empezar a hacer preguntas y poder tener esta discusión, al menos que me lo saque con referencia y empezar a encontrar la información más fácilmente. Como era antes de las computadoras, había que buscarlo en papel, en lápiz, a mí todavía me tocó hacer, bueno, no lo hice, pero el curso para utilizar la biblioteca con papel y lápiz, ¿verdad? Ya eso no es. Y después me llegaron las computadoras, ya podemos buscar por temas, ya se puede encontrar un libro más fácilmente. Ahora, ¿qué tal si ya podemos encontrar la información del libro y extraerla directamente? Y es ahí donde yo veo que, ¿cómo se llama? Ciencias sociales va, si cogen este machete, porque es un machete, ¿verdad? Bien afilado, tienen más herramientas para enfrentarse afuera, más cuando dicen, y es que, ¿para qué me sirve un científico social? Sirve porque tiene una mente crítica, sabe hacer preguntas, y si le damos la inteligencia artificial y no le enseñamos a hacer prompting, ¿verdad? Un prompt a ChatGPT, o si no le enseñamos a poder entrenar su propia máquina, es aquí donde tenemos una persona mejor preparada para enfrentar bueno, el ambiente laboral. Y yo creo que ahí, yo no he hablado con nadie del sector privado, pero ya esa sonrisa me gusta, ¿verdad? Y va más o menos por ahí. Entonces, esta es una herramienta que llegó hace año y medio, que históricamente viene del tiempo de Matilde, en los años 50, 60, perdón, y está al servicio de la comunidad universitaria, tanto para proyectos, para docencia, para cursos. Entonces, también si lo quieren implementar de alguna manera, si bien está en Rodrigo Facio, es accesible desde cualquier lugar del país. En este momento yo ahora me conecté, salí como si nada y la computadora está tan local aquí como si fuera la nube. Entonces, y eso también tenemos con, ¿cómo se llama? Empezando a hacer alianzas público-privadas también para poder facilitar el servicio, porque es un equipo muy caro, que lo que queremos es que se utilice lo antes posible para toda la gente. Entonces, esto facilita un montón de proyectos de posgrado que no podrían empezar si no tienen el equipo, y esperarse 2 años para que llegue el equipo no va a pasar, o conseguir el recurso no va a pasar, pero ahora ya lo tenemos. Es nada más de ver si es la herramienta que necesitan para resolver el problema que tienen. Sí, muy bien. Bueno, creo que hemos ya abarcado muchas áreas, temas interesantes. Realmente hemos aprendido bastante, la verdad. Para pasar a preguntas del público, antes quisiera que me dieran rápidamente un mensaje final cada uno de ustedes. Tal vez podemos comenzar con Alex. Un mensaje final enfocado en Golfito, enfocado en aquí donde estamos. ¿Cómo los posgrados pueden ser una ventana de oportunidad para las personas que nos están escuchando, desde las áreas que ustedes manejan, por supuesto, y tratando de pensar propiamente en la zona? Bueno, yo creo que lo primero es la facilidad del acceso al posgrado. Como les decía, es completamente virtual. El caso de la maestría en Administración de Empresas y Dirección es totalmente virtual. Eso le facilita muchísimo a ustedes a que puedan realizarla. 2, el apoyo o exoneración que tiene de los estudios, que cubre un porcentaje bastante importante del costo de la maestría. 3, tiene distintos enfoques: finanza, gerencia, mercadeo. Eso también le permite a usted irse por una línea dependiendo de sus intereses. Y obviamente todo esto para pensar en cómo yo puedo impactar esta zona, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un tema en específico, una situación en específica, pero también pensando a futuro, cómo yo puedo impactar esta zona y cómo yo a través del posgrado puedo tener los recursos, el conocimiento necesario para traer ese beneficio a la zona, ¿verdad? Y específicamente acá. Entonces, yo creo que es esa caja de herramientas que el posgrado le puede proveer a usted para trascender acá en Golfito. Sí, en mi caso, para motivar a los estudiantes, yo les diría que visualicen que, digamos, posicionarse en que sí se puede, que es algo que sí se puede hacer. Porque, digamos, en mi caso, mucho de lo que me impulsaba era como esa admiración que yo le tenía a mis profesores.
Y era como, oh, mira, el día que yo vea, por ejemplo, mi nombre en un artículo de revista, o el día que yo esté en un congreso en algún lugar fuera del país. La primera vez que me llamaron investigador, por ejemplo, fue una cosa que, wow, o sea, realmente me llegó. Entonces, como tener eso, de visualizarse, piensen que efectivamente tengan ese horizonte de expectativa. Efectivamente, ustedes piensen en la academia, esas personas que admiran y llegar a decir, yo puedo ser así, o sea, yo quiero ser así. Entonces, esa me parece que sería la principal motivación. Y como se ha insistido aquí en la mesa, hay herramientas. La universidad da muchas herramientas. Lo que sí hay que tener es una enorme fuerza de voluntad porque es un compromiso enorme el que se va a adquirir. Pero, insisto nuevamente, sí se puede hacer. Y bueno, así para terminar, como decían, hay muchas herramientas ahora, lo que es conectarse por internet, tener otra vez lo que les comentaba del clúster de cómputo de alto desempeño, por ejemplo, ese es uno particular, pero no hay que olvidar también de lo maravilloso que tienen aquí al lado Corcovado para el posgrado en biología. Este es el lugar donde vienen a estudiar desde afuera. No es de que, o sea, a mí cuando me preguntaron en Corea del Sur, ¿por qué estudiaste física si estás en Costa Rica? Y yo sí tiene razón. ¿Y por qué usted estudió biología? Le pregunté si está en Corea del Sur. Entonces quedamos en el mismo punto muerto. Pero sí, ustedes lo tienen aquí al lado. Aprovechenlo, aunque sea para irlo a visitar, ¿verdad? Que para mí todavía es una tarea pendiente que tengo. Sí, la lejanía es difícil de manejar, pero no es imposible. Y hay que ir haciendo punta de lanza. Y ustedes son la punta de lanza de la región, ¿verdad? Son los que necesitamos que levanten aquí y que tengan todo nuestro apoyo. Y parte de eso es el posgrado. Muchas gracias. Entonces, a los participantes de esta mesa redonda les externamos un caluroso aplauso. En este momento abrimos un espacio para consultas, comentarios o preguntas por parte del público asistente. Bueno, buenos días todavía. Muchas gracias a los tres exponentes, también al CEP, ¿verdad? Por traer este espacio importante, ¿verdad? Yo quiero hacer este comentario como estudiante de posgrado, ¿verdad? De la maestría de evaluación de programas y proyectos y también como docente acá de la sede. Justamente, ¿verdad? Cuando uno está en su proceso como de búsqueda, ¿verdad? ¿Cuál es el posgrado, cuál es la maestría que tengo que escoger, ¿verdad? Uno se pregunta o una se pregunta cómo conecto ¿verdad? Mi grado, en este caso en particular fue psicología, ¿verdad? Mi formación base, eh, con algo más, ¿verdad? Y yo creo que esa es la pregunta que tal vez muchos acá, o muchas acá se están preguntando, ¿verdad? ¿Qué conecto? ¿Cómo conecto esta formación que tengo en este momento, ¿verdad? Y también justamente pienso en que la gran mayoría de las personas que están acá como estudiantes vienen de docencia, ¿verdad? Docencia matemática, docencia ciencias naturales, docencia inglés, ¿verdad? Primaria, secundaria, informática. Entonces, eh, justamente pensando también con el trabajo que he hecho con estudiantes, es esta importancia de pensar, y decía Stenhouse, que todo educador es investigador, ¿verdad? Yo creo que los tres lo mencionaron constantemente, ¿verdad? Yo creo que eso es importante también como reconocer esa conexión entre mi formación como docente es también investigar, ¿verdad? Como que no tengo que quedarme solamente en una posición, ¿no? Y bueno, justamente eso que estaba diciendo. Entonces, la formación base en psicología a mí me permitió como tener bases, ¿verdad? Pero justamente es un poquito, ¿verdad? Lo que le da a la carrera y creo que la maestría justamente lo que permite es poder afinar, ¿verdad? O tener otra lectura, porque también en psicología caemos mucho en psicologismos, ¿verdad? Todo lo vemos desde un lugar subjetivo, ¿verdad? Y perdemos un poco como otras miradas que pueden venir desde la economía, ¿verdad? Este, desde otras líneas de investigación más cuantitativas, por ejemplo. Entonces, yo creo que mi comentario va como a esa invitación de reconocer la importancia de que la docencia no exime la importancia de investigar, ¿verdad? Y que justamente el posgrado, los posgrados funcionan como
¿verdad? Afinar más esa dirección hacia el trabajo que uno hace, ya sea de la docencia, pero también sobre todo en la investigación. Entonces, agradecerles por recordarnos esto. Tal vez ahí como complementando eso, aún en el ámbito laboral, uno sigue siendo un investigador, nada más que no lo llaman a un investigador, pero se sigue investigando sobre problemas que pasan en la empresa, ¿sí? Motivación, procesos, pérdida de materiales. Termina siendo un investigador, ya no tiene ese título, pero utiliza muchas de las herramientas, ¿verdad? Herramientas de ciencias exactas, ciencias sociales, en el día a día. Entonces termina uno investigando constantemente dentro de una compañía, nada más que no publica uno, difícilmente lo va a publicar, a veces sí, pero ese sombrero de investigador se mantiene. Se mantiene con otro título que es profesional en algún área en específica dentro de una empresa, pero sigue uno investigando y usando esas herramientas que aprende en el posgrado. Gracias, Alex. No sé si alguien más tiene alguna consulta o comentario. De acuerdo. Entonces, para finalizar esta actividad, agradecemos profundamente la participación de nuestras autoridades, de las personas panelistas y de toda la comunidad universitaria que hoy nos acompañó. Desde la Universidad de Costa Rica y el Sistema de Estudios de Posgrado, reiteramos nuestro compromiso con la generación de conocimiento riguroso y con acciones concretas que mejoran la vida de las personas y contribuyen al desarrollo social, económico y cultural del país. Les invitamos a conocer, valorar y defender los programas de posgrado de la UCR, así como a participar en las próximas actividades académicas que se desarrollarán en la sede del sur. Muchas gracias y les extendemos la invitación a un espacio de tertulia para continuar el intercambio en un refrigerio afuera. Muchas gracias. Gracias.